Le damos la bienvenida a una nueva clase. En realidad, a pesar de que la pantalla diga clase 1, módulo 4, es la clase 2 del módulo 4, pero esta es una recapitulación para las personas que nos van a ver quizás en el futuro porque no pueden conectarse hoy, para que no se asusten, no crean que se subió 2 veces el mismo video. Entonces, desde ahí comentarles que vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer la actividad que estaba incluida dentro de la clase anterior que no alcanzamos a hacer, ¿cierto? Y luego Lorena va a continuar con la clase 2, que corresponde a hoy. Bueno, hablamos hace 2 semanas sobre formas y prototipos, porque hay formatos, hay una gran base ya de información para el desarrollo de proyectos y de acciones vinculada a la mediación de lectura, ¿sí? En colegios, por supuesto, que también existe una vasta experiencia al respecto. El tema es que no siempre las conocemos y nuestra misión es que ustedes puedan ponerse al día y conozcan algunas vías para descubrirlo. Bueno, voy a avanzar rápido porque la idea es que esto sea un resumen. Vimos el diseño de estrategias culturales y algunos pasos vinculados a ese diseño. Los voy a volver a repetir. Hablamos de la ideación como un concepto nuevo que nace más desde el emprendimiento, pero la idea es bajar una idea, es el proceso en donde ideamos algo y se ha denominado ideación, que parece una palabra rara, ¿cierto? Extraña, pero existe. Está también la iteración, y la iteración es cómo ejecutamos algo, evaluamos cómo funciona, lo volvemos a ejecutar, evaluamos cómo funciona, es la constante aprendizaje, ¿cierto? De cómo nuestros experimentos, nuestras ideas van tomando forma y van mejorando en el tiempo, ¿sí? Se habla de iteración más que de error o de equivocación, ¿cierto? Uno itera. ¿Y por qué se dice iterar? Porque es como una suerte de espiral, ¿cierto? En donde la idea va ganando cada vez más fuerza en esos aprendizajes. Por supuesto hay que considerar los territorios, las comunidades y los diagnósticos. No trabajamos sino para las mismas personas, entonces tenemos que saber cómo son sus realidades. Yo les cuento que en mi periplo acá en la quinta región, uno descubre, ¿cierto?, esas diferencias. Estuve esta semana en Cartagena y en Algarrobo, y a pesar de que son del litoral, tienen diferencias sustanciales, importantes. La comunidad tiene comportamientos distintos y al igual que allá en sus comunidades, no va a pasar lo mismo en San Fernando que lo que pasa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se llama donde está? ¿Y tú, Lores? Te iba a decir tu lugar. Paredones, Paredones, paredones. ¿cierto? Paredones, Rengo o un montón de otros lugares, Marchihue, la diversidad de la región de O'Higgins, ¿cierto? El oficio, también hablamos de escribir las ideas. No es solo tener una idea, sino también empezar a aprender a escribir y presentar esas ideas. Y todo esto, ¿para qué? Para que podamos alcanzar financiamiento, podamos presentar y alcanzar formalidad, ¿cierto? En lo que queremos hacer. Y ahí pusimos la burocracia cultural que existe, pero que es importante, ¿sí? No es lo mismo llegar con una idea a sus jefaturas y decirles, mire, se me ocurrió ayer esto, a decir, mire, se me ocurrió esto y acá está el documento donde le presento y detallo la idea, las razones, la justificación, los objetivos, los recursos que vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, por eso es importante esta clase y lo que vamos a desarrollar este módulo. La actividad 1 va, ¿por qué me falta? Ah, parece que, ¿cómo me falta? Ah, no, sí, ya, esto lo hicimos, sí, lo hicimos. Bueno, lo hicimos en la clase anterior. Hablamos de formalidad y formas. Lo primero que les contamos en la clase anterior, en este resumen que les hago hoy, es sobre los tipos de documentos. Existen formularios de postulación en los cuales uno se puede basar para presentar su idea. Bases de postulación, que es lo que nos cuenta finalmente cómo tenemos que responder a esos formularios. Y anexos de evidencia, ¿ya? No es lo mismo, vuelvo a insistir, decir, hay un problema en la biblioteca,
a explicar, justificar, escribir y además juntar fotografías, ¿cierto? Si a lo mejor podemos hacer encuestas, recopilar más información, siempre es bueno. Recomendábamos también ahí el uso de la voz reflexiva, el tercero en plural, ¿cierto? Decir, por ejemplo, este proyecto se enfocará en, va en la línea de la voz reflexiva, y en tercera persona en plural sería, eh, proponemos hacer esto, ¿cierto? Realizaremos tal actividad, convocaremos, ¿sí? Son las voces que se ocupan. No, nunca o eviten escribir desde ustedes como primera persona. Yo creo, ¿cierto? Creo que debiéramos hacer esto. Si no, usen estas otras que le dan más formalidad. Luego hablamos de los contenidos, ¿cierto? Está la forma y el contenido, y esto es lo que vamos a ir adentrándonos en estos puntos que tienen que ver con la presentación e introducción, ¿cierto? Siempre es bueno presentar la idea. ¿Por qué? Y aquí me tengo solo un minuto para decir que las personas sabemos que no siempre leen todo, y en general cuando le presentamos a lo mejor a nuestra jefatura, a los sostenedores, alguna idea, no van a leer las 30 hojas que le presentamos. Ojalá no tener 30 hojas, siempre menos. Y aunque fueran 4, lo que tenemos que hacer es, en la presentación, captar su interés. En los primeros 2 párrafos. Que entiendan qué van a leer, qué sigue, cuál es la inquietud, por qué esa persona debiera leer y dedicar tiempo a esa propuesta que ustedes llevan. Es así de importante. No es una mera presentación, ¿cierto? No es decir, aquí está este proyecto, sino es, de una u otra forma, el atractivo inicial que va a tener el proyecto para que sea leído. Luego vienen los objetivos generales, ¿cierto? Que son las razones de por qué existe, las justificaciones o fundamentación. Ahí les comentaba la diferencia, ¿cierto? Justificar está mucho más ligado a dar razones concretas de por qué se quiere hacer algo. Fundamentar va en la misma línea, pero acá en general cuando hay una fundamentación incluimos referencias bibliográficas, ¿cierto? Incluimos también vínculos con documentos oficiales. Esa es un poquito la diferencia. La justificación puede ir también, pero la justificación es mucho más enfocada en responder inmediatamente a las razones de lo que se está presentando. Lo otro puede ser mucho más general. Hablamos de público, cobertura y alcance, presupuesto, por supuesto, carta GAN y la programación que va a tener nuestra propuesta. Todo eso en línea con, como dijo Lorena hace un momento, que este curso finaliza con una propuesta de ustedes. Entonces ya nos estamos acercando a ese camino. Luego de ver ambientes digitales, lectura, mediación, nos estamos acercando a ese camino de la formulación. Para la estrategia de mediación, al igual que en muchas otras líneas de los proyectos y las iniciativas culturales, necesitamos responder estas preguntas. Que si ven, estas preguntas se vinculan con lo anterior, ¿cierto? El para qué y el sentido y la meta son los objetivos, ¿cierto? El qué haremos ya cuando contamos nuestra idea en detalle, y la programación, el programa de la idea en general detalla eso, y así. Y a lo que quería llegar era a esto, que era la actividad 2, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Para esto, yo lo que les voy a pedir es que tengan papel y lápiz, como lo hicimos en la clase anterior, ¿ya? Vamos a dibujar una grilla de trabajo y dice ahí, desarrolla una solución para cada caso en tu cuaderno. Tendrás 5 minutos para cada una, ¿ya? ¿Cómo hoy, ¿cierto? Estamos quitándole tiempo a otra clase. Esta actividad la vamos a hacer solo con un caso que yo les voy a dar, ¿sí? Y les voy a pedir que anoten a modo de grilla, a modo de tabla, los puntos que necesitamos que respondan para dar solución a cada caso, ¿ya? Se va a vincular, por supuesto, con esto que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces quiero saber si tienen lápiz y cuaderno. ¿A alguien le falta? ¿No? Ya, vayan a buscar, sí, lápiz y cuaderno. Tengan a mano, ¿ya? Ingeborg, no te preocupes. Está ahí Rosemary con el profesor Luis. Se entiende, no se preocupe tampoco
por eso. Entonces, vamos a ser estrictos con los 5 minutos, porque no queremos quitarle tanto tiempo a la clase de Lorena. Entendiendo que ya tienen su cuaderno y su lápiz, ¿sí? Les voy a pedir que anoten, ¿sí? En este orden, ¿sí? Estoy en la oficina central, ya. Si no pueden hacerlo por las condiciones materiales, no se preocupen, ¿ya? No vamos a alcanzar a revisar todo, pero lo importante es que puedan hacer ese ejercicio. Y entonces, como yo les decía, nuestra grilla se va a relacionar con las preguntas anteriores. A ver, acá, con estas, ¿ya? Entonces, nuestra grilla va a tener primero la pregunta de el qué vamos a hacer. ¿Qué? Entonces ahí vamos a poner en nuestra grilla, que ustedes van a dibujar ahí, la idea. Idea, 2 puntos, luego la vamos a desarrollar, porque después les voy a decir el caso. Idea, 2 puntos, dejen espacio para completar, ¿ya? Luego de idea, vamos a poner, y vamos a irnos a otras preguntas que están acá, que es el dónde y el cuándo, ¿ya? Vamos a trabajar cosas que son las más concretas y las más sencillas de esta grilla. ¿Dónde y cuándo? Entonces vamos a poner lugar y vamos a poner duración. Ya en el cuándo vamos a usar ese concepto, duración. Entonces tenemos idea, 2 puntos, lugar, 2 puntos, lo estoy anotando en el chat, duración, 2 puntos. ¿Ya? Y otra de estas preguntas que vamos a abordar es el quiénes. Entonces aquí vamos a poner audiencia, 2 puntos. ¿Ya? Solo esto vamos a trabajar en este prototipo. Solo esto. No vamos a profundizar nada más. Soledad. Sebastián, no le escuché la última que me pidió. Audiencia, 2 puntos. Bueno, Que es el público, digamos, las personas a las que está destinada la actividad. Exacto. Y ustedes, bueno, ahí no se preocupen ustedes de cómo les va a quedar después visualmente. Tomen apuntes, tachen, den vuelta, porque es su hoja, ¿sí? Yo voy a mostrarles en un acto de plena honestidad, les voy a mostrar mi cuaderno de apuntes, por ejemplo. Miren. Entonces, ven ahí, yo tengo rayas, tengo enumeraciones, ¿cierto? Y este primer ejercicio que estamos haciendo se aboca también a eso, a que ustedes puedan en la eventualidad siempre tener algo donde anotar, tomar ideas, bajar las ideas. Yo sé que tienen muy buenas ideas, pero a veces nos quedamos solo en tener la idea. Y la idea, mientras no empieza a escribirse, no toma vida. ¿Ya? Y esto tiene que ver con lo que hablamos en las primeras clases, con la relevancia de la cultura escrita, la documentación, cómo la cultura escrita se vincula a la administración, a la burocracia, que exista el Estado, que existan las naciones. Todo eso tiene que ver con la cultura escrita. Imagínense. Entonces, para que nuestra idea entre en este circuito, tiene que estar escrita. ¿Ya? Entonces, con estas líneas centrales, con estos 4 puntos, yo les voy a contar un pequeño caso que ustedes tienen que resolver. Voy a ser muy breve, porque la idea es que no más allá de las 10:30 estemos cerrando esta parte, para que Lorena pueda tomar la clase. Entonces, les voy a contar qué es lo que tienen que resolver, ¿ya? Espero que estén atentas y atentos. Tenemos una problemática, una inquietud en la biblioteca escolar. ¿Cuál es nuestra inquietud en la biblioteca escolar? Existe, ¿sí?, en algunos niveles, diríamos niveles, vamos a hablar de desde sexto, ¿cierto?, hasta octavo, ya en la adolescencia, tenemos una problemática relacionada con un tema que es común actualmente, que es el género, ¿sí? Hay en algunos de esos cursos niñas, niños y niñas que están hablando de género y sobre todo de un concepto, ¿sí? Que es lo no binario, ¿sí? Supongo que lo habrán escuchado, voy a anotarlo acá. No binario, ¿ya? Hubo hasta una noticia. Están hablando de ese concepto y existe la inquietud desde las y los docentes de cómo abordarlo. Entonces llegan las y los docentes a su biblioteca a preguntarles, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer
para abordar esta temática relacionada con el género, pero también con la sexualidad y la afectividad, ¿cierto? Tienen relación con eso. En niñas y niños de sexto, voy a anotar acá, a octavo básico, ¿ya? Tenemos que resolver esto. Entonces, teniendo la premisa que es que los docentes les piden a ustedes apoyo para proponer alguna acción que permita hablar o retomar o vincular este tema con lo que está sucediendo en las aulas, ¿qué responden ustedes? Son, miren, exactamente las 10:25. A las 10:30 les voy a preguntar por sus ideas. Les voy a dar 5 minutos. Margarita, Marlene, Edgar, Alejandra, todas y todos los que están acá, tienen 5 minutos a partir de ahora para imaginar lo que puede hacer la biblioteca para apoyar estas inquietudes de los docentes y de las y los estudiantes. Desde ahora ya. Bueno, nombré algunos, pero Danisa, Denise, Georgina, Ingeborg, Luisa, después que no me vayan a decir que no les nombré, María Elena, María Eugenia, Maritza, Patricia, Lucinda, que estaba con problemas de tener un lápiz a mano, no se preocupe, Rosemary, Valeria. Anímense a responder esto, ¿cierto? Por supuesto, aquí lo que imaginamos, Pamela está también por ahí, aquí lo que imaginamos, Pamela es Denise, súper bien. Lo que imaginamos es que ustedes, después de que se van los docentes, se sientan con su libretita, esta misma que están anotando, a anotar, pues podemos hacer esto, esto, otro, ¿sí? Nos quedan 4 minutitos, yo que no me voy a callar para que se concentren. Sí. Quizás poner atención a que el caso que nos presentó Sebastián de alguna manera tiene que ver con estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los quiénes en este caso? ¿Cuál sería la audiencia posible, ¿no? Bueno, él planteó el problema, ¿cierto? Pero entonces, quizás en eso habría que ponerle atención a esas preguntitas. ¿Cuál sería la idea entonces que respondiera a esa situación? Buenos días, Cecilia. Estábamos justo realizando una actividad. Te cuento que se acabó el tiempo, así que vamos a pasar a revisar qué ideas aparecieron. ¿Sí? Soledad, ¿quieres partir tú? Dale nomás. Ya, lo primero que voy a hacer es que aquí yo soy una vieja antigua, ¿ya? Soy una profe así retrógrada con ideas, pero más que caducas, etcétera, para que no vayan a creer que estoy pensando en lo que estoy pensando o en lo que está escrito. El objetivo, ¿cierto?, es enfrentar las nuevas necesidades de responder a la problemática actual del no binario género de forma negativa, de la manera que se está enfocando en este momento en el colegio en grupos de pares del sexto y octavo año. La idea es un plenario, ¿ya? Un plenario, ¿en dónde va a ser? En el teatro, con la duración de 2 horas, para abordar esta problemática, el objetivo que acabo de decir. Lo voy a justificar, es un problema de malos tratos y de mal vocabulario que se está utilizando en este momento en niños de 6 a sexto octavo año. Estoy justificando. Y los fundamentos en los textos bíblicos de Sodoma y Gomorra y en el Génesis. Eso. Gracias, Soledad. Ya. Te pregunto un par de cosas. Quiero partir preguntándote, ¿qué va a pasar en ese plenario? Ya, en ese plenario, como le están pidiendo la ayuda a CRA, yo voy a hablar de lo malo que está pasando en estos tiempos con lo de género, porque según el Génesis, el hombre es hombre, la mujer es mujer, por lo tanto dicen que se procrean porque son, etcétera. O sea, voy a hablar de cómo Dios va a destruir al mundo, por lo tanto tenemos que ser mujeres y hombres. Y lo voy a hacer a través, basándome, como dice, fundamentándome en la documentación que es la Biblia, y
y de una manera terrorífica, pues. O sea, voy a Ya. invitar a algunas monjas y algunos curas aquí a hablar de... O sea, perdóname, Soledad, voy a decir mi opinión sincera. Tú quieres infundirles miedo, entonces. Sí, Esa es tu solución. claro, o sea, a mí me están pidiendo por qué camino tienen que ir y yo les voy a decir que vayan por el camino de la Biblia. Ya, súper. Gracias, Soledad. Es algo rápido. Sí, me parece tu respuesta honesta, además. Muchas gracias por No, compartirla. pero no pienso así. No, pero me parece que lo que necesitamos era lo que tú pensabas, eso sí, po. Para otra tenés que tú pensar. Ah, no, pues, con- sí, para po. otra no es mucho, no, yo totalmente, Dios, bueno, si fuera así, yo iría por la Biblia y iría por documentaciones de científicos, documentación de gente que existe, donde no importa lo que son en la parte hombre o mujer, sino que los logros, si son felices y Ya. todo lo que logran para la sociedad, porque a este mundo, Sebastián, la verdad es que la religión, los partidos y las fronteras se han hecho solo para dividir al hombre y para que se hagan millonarios algunos. Soledad, Que disculpa, entonces, ¿por qué decidiste abordarlo de la otra forma? porque no tengo tiempo para hacerlo, porque lo otro me Pero, quita el alma. ya, me parece bien, pero para la otra te pido que, y Ya, esta es como disculpa, recomendación, colóqueme el uno, no. no, como recomendación, y eso es bonito que pase acá, necesitamos que sean tus ideas, ¿sí? Ah, no, claro. Lo que tú Pero quieres proponer. Y estamos imaginando un contexto donde va a ser escuchada, haría ¿cierto? lo Donde mismo, te preguntan. haría lo mismo. Lo Entonces, mismo, pero con otro tipo de Pero al documentos revés. que no tengo el alcance, que no tengo el ya, conocimiento para poder mostrar personajes que son felices y que dan felicidad, ya. sin importar si son mujeres, hombres, heteros, etcétera, etcétera. Ya, entiendo lo que dice. Bueno, en ese caso, voy a agregar algo a este ejercicio para decirlo y vamos a pasar a Margarita que había pedido la palabra. Si uno no sabe, ¿cierto? No conoce textos, ¿sí? O sea, si a mí me vinieran a preguntar algo, no sé, qué tema, algún tema que yo no manejo, uno no necesita poner exactamente qué libro, qué lectura. Uno necesita poner que se va, ¿sí? No se sientan en esa obligación. Incluso uno puede decir, no voy a dar el tips, lo voy a dar al final porque capaz que lo tomen después y lo digan ustedes, no sean así. Ya, después lo voy a dar al final. Margarita, dale. No sé si se escucha bien porque están ensayando acá para una gala Se escucha folclórica, perfecto. ¿ya? Está bien. Ya en primer lugar, yo como mediadora, ¿cierto?, de un CRAS, tengo que abordar distintos temas, ¿cierto? Para ello tengo que capacitarme en eso y este es un tema, ¿cierto?, que está muy latente hoy en día, ¿ya? Mis ideas, ¿cierto?, en primer lugar, trabajarlo en el aula de ciencia, ¿cierto?, biológica o en clase de biología o de naturaleza. Y explicar que en primer lugar, ¿cierto?, esto ha existido desde la época más antigua, ¿ya? La identidad es muy distinto, ¿cierto?, al sexo, porque el sexo es lo que a nosotros nos califican cuando nacemos, ¿ya? Un niño nace con pene y vagina y ese es el sexo. En cambio, mi identidad es muy diferente, lo que hay que explicarle a los niños, ¿cierto?, en un modo, con un vocabulario tranquilo, sereno, ¿cierto?, que ellos se sientan en confianza, ¿cierto?, y acorde a la edad, ¿cierto?, que los niños no se sientan, ¿cierto?, angustiados a veces para hacer preguntas, que ellos estén claros en el tema. Y acá yo había notado, ¿cierto?, en la clase de naturaleza explicándole del cuerpo humano, ¿ya? Que es muy distinto el sexo a mi identidad que yo quiero tener en mi vida, ¿ya? Yo sé que en la parte religiosa, a lo mejor, como decía mi compañera, tienen otra mentalidad, pero en estos tiempos nosotros sí tenemos que enseñarle a los niños que el género se define solamente cuando nacemos, ese es el sexo, y mi identidad es muy diferente, ¿ya? Porque yo puedo ser una mujer con pene o un hombre con vagina, que eso es muy diferente, y eso es lo que hay que explicarle a los niños, que la identidad es una cosa y el sexo es otra. Y eso hay que explicarlo en clase de biología con el cuerpo humano. Eso. Muchas gracias, Margarita. Yo dije que hasta las 10:30 nomás nos íbamos a tomar de la clase de Lorena. Voy a No, pedirle 3 minutos más. Pamela, claro. vamos contigo.
¿Estás por ahí, Pamela? Dale. Hola, buenos días. Hola. Bueno, la idea, primero, buscar un cuento, como un cuentacuento que hable sobre la diversidad. Empezaría por eso, pero como uno a veces es ignorante en el tema, pedir un apoyo y una ayuda de la orientadora. Eso yo puse, invitar a la orientadora para una charla o un taller. Y a la vez podía hacer un planetario de ideas también, o también visitas de familias trans, con apoyo del Departamento de la Diversidad de la Municipalidad, que también podía ir pedirles ayuda a ellos. Y a la vez podía dar el documento, dar a conocer la galleta del género, que los niños supieran de qué se trata ese documento. ¿Y qué fundamento puse? De que todas y todos tienen derecho a la educación y que todos pueden ser felices como sean, y nosotros aceptarlos. ¿Y dónde lo haría? Nosotros tenemos un salón cultural. Ahí invitaría yo a los cursos y a las personas que voy a invitar. ¿Y cuándo? Puede ser en la clase de orientación o en la clase de naturaleza o biología. Y soy de básica. ¿Y a quiénes? A las docentes y a los alumnos de sexto a octavo. Y también podemos incluir a los niños de quinto. Y se van dividiendo. Eso son mis ideas. Muchas gracias, Pamela. Miren, algo interesante que pasa acá, voy a compartir la galleta de género que nombraba en el chat para que la vean después. ¿Ahí tenés? Sí. Sí, Pamela. Que solo estamos recién iniciándonos en esto, ¿cierto? En el tema del prototipo en el curso. Le voy a dar en breve la palabra a Isabel. Pero lo que quería compartir acá es un tema de cómo reaccionamos al responder una solicitud. Y voy a poner de ejemplo a Soledad, con mucho respeto, ¿cierto? Y afecto por el lazo que hemos generado este periodo, que cuando a uno le piden algo, no necesariamente uno tiene que sentir que hay que resolverlo de manera individual y rápida, sino que también es importante tomarnos el tiempo. Decir a quién le puedo pedir ayuda, con quién puedo colaborar, ¿cierto? Y denme un segundo, Soledad, y cómo nos vinculamos, ¿cierto? ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Y le doy la palabra a Soledad, por supuesto que la interpelé directamente, porque al responder, ¿cierto? Yo siento que ella se sintió como agobiada de ya, esto tengo que hacerlo ahora y responderle, y esta es mi respuesta rápida. Y hay que respirar antes de responder, en este caso, tomarlo con calma, incluir a más actores si es necesario. Soledad, te escuchamos y después vamos con Isabel. Querido Sebastián, con la misma estima que parece que va de allá para acá también, le voy a aclarar una cosa. Usted nos dio 5 minutos. Por lo tanto, sí era premiante la cosa. Ahora, yo la verdad, aclaro, y lo dije, para mí lo importante era dar respuesta a la problemática de género. Independiente que yo no piense igual, para mí lo importante en este momento es saber si cumplí con la palabra idea, dónde, cuándo, audiencia. Si esa parte está bien, porque el meollo del asunto, la problemática género, eso da para mucho. Y yo no lo dije, yo jamás voy a abordar un tema que tenga que ver con personas, ¿verdad? De esa manera. Yo dije, aquí voy a hacer una tacaña, una monja, una retrógrada de la antigüedad. Pero para mí lo que me importa era en el fondo seguir para ver si hice bien los pasos. Nada más. Para discutir lo otro, la verdad es que no es tema para mí eso a esta altura de la vida. No es tema para mí. Para que no le den tanto vuelta a la idea en el fondo. O sea, para mí aquí yo quería cumplir con el objetivo, con la justificación, fundamentación, qué, dónde, cuándo, audiencia, que me dieron 5 minutos. El tema género, el tema homosexualidad, el tema identidad, etcétera,
Para mí no es tema. Yo abrazo a mi alumno, a Julio le digo Julia, le doy su lugar donde él lo quiere porque merece respeto, porque es una persona, nada más. Y lo otro que sí, claro, efectivamente sí soy súper acelerada. Y en todos los lugares me dicen, señora, cálmese. No, yo soy así. Por lo mismo, porque me tomo las cosas probablemente así, le gané ya a 2 cáncer, querido Sebastián. Ujú. Gracias, Soledad. Así que quede claro eso. La respuesta que me Sí, sí, preocupa sí. son los pasos. Ya, pero te cuento que en esa línea, si tu idea principal es infundir temor a los estudiantes, no es buena idea. Y claramente se cumple porque hay una idea que no es buena, pero hay una idea. Entonces, también creo que es importante, aquí sin meternos en el tema, ¿cierto? Puede ser otra cosa. Podríamos estar hablando de calentamiento global y también decir que el mundo se va a acabar, pero el tema aquí es que cuando nos proponemos una idea tenemos que tener esas consideraciones. Independientemente de la experiencia de vida que tú nos cuentas, la recomendación es, en este caso, ¿cierto? No sirve, no resulta, y te lo digo desde la experiencia, responder, ¿cierto? Sin pensar un poquito al menos las ideas que estamos armando en torno a que puedan tener un gran resultado. ¿Y por qué te lo digo? Porque en términos de proyección en proyectos culturales, desde que nace una idea a ejecutar el proyecto, si buscamos financiamiento, colaboración, para que parta una idea en el ejercicio mismo, muchas veces nos toma un año, 6 meses, ¿sí? Y eso es importante porque si queremos que resulten las cosas bien, que se nos valore bien las ideas que hacemos, tenemos que tener estas consideraciones. Entonces yo te digo esto como recomendación para que igual lo reflexiones tú y también todas y todos acá, ¿cierto? No, no es algo que no nos ha pasado, a mí también me pasa. Me pasa que digo, oye, esta idea es buena, pero hay que tomar un respiro para poder ejecutarla de buena manera. Gracias, Soledad, por responder además. Por lo que nos cuentas, vamos con Isabel, que había levantado la mano. Isabel. Ya vamos a cerrar para las palabras acá. Bueno, acá el foco. Ya, Ahí está Isabel, ya, pues Isabel, sí, pues, está sí, bien. es que lo que pasa es que se me había perdido la clase que estaba viendo bien cortito. Lo primero que yo haría sería un taller de sensibilización para poder poner el tema, en qué lugar, en la biblioteca o en la sala, dependiendo de la cantidad de personas. Obviamente que en un lugar que sea cómodo, hacer un apoyo con los otros especialistas del colegio, pero primero tratarlo con la gente del colegio y también ese taller a los docentes y taller a los apoderados y apoderadas. Lo haría así, como primero la sensibilización para después pasar y obviamente con apoyo audiovisual, con lectura complementaria de acuerdo al grupo en donde se va a abordar la temática. Al menos acá en el colegio no hemos tenido esa como problemática en los cursos que tú señalaste, pero sí con respecto a estudiantes del espectro autista. Entonces también ese ha sido como el camino, que hay muchos apoderados que se oponen a que haya niños con necesidades educativas permanentes en los cursos, entonces el camino tiene que ser la sensibilización para todos lados, para que puedan ser aceptados y vistos como un legítimo otro el estudiante. Y ahí lo hemos hecho así, articulando los apoyos y brindando los apoyos con los especialistas y profesionales del colegio, pero también tienen que ser en espacios que sean lúdicos, que sean de confianza, porque sin confianza tampoco los estudiantes van a poder expresar los miedos, los temores e incluso la no aceptación. Y eso, es importante conocer, por ejemplo, yo puedo hablar con un lenguaje de niños, niñas, pero me cuesta mucho el niñez, el lenguaje no binario lo encuentro complejo. Trato de incorporarlo, pero mi hija, que ella es encargada de biblioteca en un colegio, ella lo tiene incorporado y lo utiliza.
Yo ocupo el niño, niñas, pero el lenguaje no binario o referirme a hablar con una persona no binaria no lo tengo incorporado, me implica un esfuerzo. Lo reconozco, podría escribirlo, pero no me es natural como estamos hablando nosotros ahora. Gracias, Eso. Isabel. Y un alcance con respecto a, Sí, a la idea que dio aquí la colega. Yo lo haría, pero lo habría hecho como un debate. Lo habría hecho como un debate, así como cuando este juego de roles, que Claro. sí, pues hay gente que es muy contraria a nuevas ideas y que pueden ser retrógradas y todo, pero es súper interesante cuando se hacen los debates y uno, justamente para practicar esto de fundamentar, argumentar y todas estas, digamos, habilidades de orden superior, los debates son súper buenos. Entonces se divide el curso con los que están a favor, con los que están en contra, y con esa misma postura se generan argumentos y se puede ejercitar esta habilidad de argumentar a favor o argumentar en contra de una posición. Eso. gracias Isabel por compartir tu idea y también tus comentarios. Les cuento que ya estamos en el límite del tiempo que podíamos ocupar. Sé que Edgar y Maritza levantaron la mano. Ahí yo dejo a criterio de Lorena. Ahora le paso la pelota a Lorena. Solo decir que lo importante de esto era que pudiéramos ejercitar, como también lo nombró Soledad, ¿cierto? Saber si las partes estaban bien hechas. Por eso la idea va primero, ¿ya? Por eso la idea va primero en este ejercicio, porque la idea es que cuando ustedes anoten lo que se les ocurre, luego empezamos a bajarlo y ese ejercicio de decir dónde lo vamos a hacer y luego pensar las otras cosas que iremos viendo, hacen que esa idea vaya transformándose, ¿cierto? Tenemos una idea, pero, no lo podemos hacer en este lugar. Pero quizás esos estudiantes no. Y ahí va, por supuesto, en nuestra idea poniéndose siempre en tela de juicio y reflexión, ¿ya? Lorena, te doy la palabra y voy a cambiar Sí, la presentación para también eso, intencionar el cambio de algo. No eso. sé si Mientras cambias quieres la comentar. presentación, podemos escuchar a Maritza, creo que era la que había pedido la palabra, Sí, Edgar. y ¿Sí? el Maritza y el- Y Maritza, mientras, para que Sí, cuentes tu idea. ya. Eh, bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, sí hice mi esquema y como primera cosa solamente quería mencionar, para no quitarle tanto tiempo, es que yo hago haría lo que siempre hago, siempre anotando, ¿cierto? Como bien decía Sebastián, y investigar. Siempre busco un libro apropiado y en la biblioteca hay muchos recursos, ya sea un cuento, una obra de teatro, un libro científico y también hay libros que hablan de la diversidad. Entonces, lo primero es investigar y también invitar al personal capacitado, psicóloga, la encargada de convivencia, eh, y ofrecerla la parrilla que pueda tener y junto con ello dibujar ideas, hacer un mapeo de lo que se puede hacer. Ahora, podría recomendarles, ¿cierto? Bueno, la parrilla, ¿cierto? Y hacer, es que pueden surgir miles de cosas. De hecho, aquí en la escuela lo hemos hecho. Crear espacios, ya, muchas gracias. Crear espacios de conversación, ya sea en el CRA o en el patio, porque tampoco, o sea que no siempre tenemos que estar encerrados, sino hay que buscar espacios que invite a la confianza y que finalmente podamos construir basado en el respeto y que esa es la finalidad de todo. Y enseñar, pues. Ya, eso. Gracias, Maritza, Gracias. por compartir. Gracias. Edgar, había pedido la palabra. Sí, pero miren, más o menos habían dado la idea. Yo pensé, como es una responsabilidad de la biblioteca acá, había pensado lo primero que pensé es ver una película, ¿no es cierto?, Una mujer fantástica, pero después, aterrizando el tema, yo creo que una buena forma es el debate. Yo creo que hay
es una buena herramienta, un buen instrumento, porque ahí uno permite, ¿no es cierto?, que las personas se expresen, los chicos se expresen. Lo haría con primeros medios, que me gusta mucho esos cursos. Yo, bueno, hago clases medias, acá tenemos de primero a cuarto medio, no tenemos octavo. Entonces lo haría con primeros medios porque yo creo que es una etapa donde es importante sentar las bases, porque esos chicos nos van a acompañar 4 años. Entonces yo creo que ahí es importante que ellos expresen, digan lo que sienten. Y lo haría, ¿no es cierto?, una mañana, lo sacaría independiente de la clase que estén, pediría al profesor que está a cargo de ellos que los acompañara y fuéramos también apoyados por él, como decían por ahí, por el equipo convivencia, psicóloga. Por acá también existe una fundación que se llama Ellos. Entonces yo podría, no sé, pedir a ellos que vinieran, ¿no es cierto?, participaran a lo mejor como, bien, pueden ser moderadores o como se llama también, estas personas que en el debate como colocan la puntuación como jurado. Una cosa así se me ocurre. Muy bien, Edgar. Porque lo hallo más, me gusta más porque lo hallo más moldeable y me permite, ¿no es cierto?, que salir de esta típica charla expositiva donde llega alguien a hablar, el especialista habla, pero en realidad tengo un público muy receptor, ¿no es cierto?, que no participa. Por eso yo creo que el debate sería una buena opción y no hablo más porque ahí avancé. Gracias, Edgar. Muy buenas ideas. Justamente me permite enganchar, a propósito de esta primera parte, que era terminar con la clase anterior, enganchar con esta clase, que la idea de esta clase es mirar un poco también hacia afuera. Es decir, tenemos actividades, podemos hacer proyectos dentro de la escuela. La biblioteca, por supuesto, se comunica con una comunidad educativa y que es a su vez una comunidad lectora. Entonces, también la idea de esta presentación es mirar también con qué pasa con el contexto exterior, ¿no? Con qué otras organizaciones, qué otras instituciones nos podemos vincular con algún proyecto, alguna idea, ¿no? Y bueno, Edgar nos presentó ahí y nos mencionó una fundación que al menos en el tema de género parece que también alguien más mencionó en el chat ahí que también había ido a dar una charla a su escuela. Entonces, claro, ahí hay una posibilidad de establecer entonces una vinculación, ¿no? Entonces, miremos las articulaciones, ¿no? Cuando hace unas clases pasadas hablábamos que de hecho es la tarea que en estos días hay plazo, por favor, plantéenlo lo del plano de la escuela y designar espacios de lectura, ¿no? Los que ya se están ocupando y mencionar cuál podría ser un espacio nuevo, esa era la tarea, ¿no? ¿Cuál podría ser un espacio nuevo de lectura dentro de la escuela que ustedes quisieran relevar, ¿no? Y justificarlo en el fondo, es decir, ¿por qué sería bueno eso? Entonces, esa es básicamente la tarea que está en estos momentos en la plataforma para que si no lo han hecho, lo suban. Entonces, en un mapita, un dibujo de la escuela, ustedes señalan esto y en un espacio, en una página siguiente, explican por qué ese espacio nuevo sería interesante agregarlo como espacio de lectura dentro de la escuela, ¿cierto? Y le sacan foto y lo suben, ¿no? Pensando ahí, también estamos mirando internamente, ¿no? O sea, aprovechando los espacios que hay, aprovechando los elementos que tenemos en la escuela, ¿cierto? Entonces, digamos, el caso que ponía Sebastián recién era, bueno, estamos hablando hacia la escuela, ¿no? Internamente. Es decir, tenemos un problema dentro de la escuela, hay un tema que está siendo un tema de debate, una problemática, no sabemos cómo abordarla, pero la queremos abordar internamente. Pero también está la posibilidad de abordar esas cosas con ayuda, con articulación con otros, ¿no? Y así muchas otras ideas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es la introducción de esta clase, ¿no? Que es esta idea de los roles, los quehaceres y las temáticas de articulación, ¿no? Cómo eso se puede ir articulando, valga la redundancia, ¿no? Estableciendo interacciones con otros para ir generando proyectos, ir generando
propuestas, ¿no? Sebastián, por favor, avancemos. Eso, avancemos hasta la primera, no, a la siguiente, porque en el fondo eso ya está dicho. Lore, solo decir que se había quedado pegado un poquito, así que tenme un poquito de paciencia. Ay, bueno, ok, A ver, ahí, tranquilo. ya. ¿Esta o no? Eso, entonces, claro, sí, vamos Ya, ahí ahí directamente está. porque, Estoy atento. porque en el fondo las recomendaciones son las mismas, ¿no? Pero la idea es entonces mirar cómo la biblioteca escolar se vincula con otros, ¿no? ¿Cierto? Que la biblioteca escolar apoya en todos esos verbos que hay ahí, ¿cierto? Y uno dice, bueno, la lectura puede ser un elemento que nos ayuda a aprender, nos ayuda a soñar, pero también uno también podría cuestionar eso y decir, bueno, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, claro, algunas de las ideas que ustedes daban recién era, por ejemplo, llevar esto a un cuento, a un texto donde se pudiese tratar el tema, ¿no? Eso también es una idea que puede salir de la biblioteca, ¿no? Y, y eso indica entonces que la biblioteca está dentro de una comunidad escolar que es una comunidad lectora, en teoría, ¿no? Se supone que debería ser así. Entonces tenemos profesores, tenemos estudiantes, tenemos apoderados, apoderadas también. Nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces también a nivel interno uno podría pensar que la biblioteca, el CRA en este caso, pudiese generar eh, algunas actividades, proyectos que involucraran más allá de los estudiantes y los profesores, ¿no? Sino que también involucraran a los apoderados, a las apoderadas, apoderados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los roles? ¿Cuáles son los temas? ¿No? Ahí uno puede empezar a mirar eso, ¿no? Quizás plantearse desde la biblioteca un rol activo en ese sentido, ¿no? Un rol articulador, porque la biblioteca pareciera que en muchos casos es solamente un espacio donde hay una persona que entrega los libros o, entre comillas, cuida a los niños cuando los niños están en la biblioteca, ¿no? Pero más que eso, pareciera que a veces no está aprovechándose ese recurso lo suficientemente. Entonces, el rol activo en ese sentido es justamente para generar estos espacios de interacción. Los temas pueden ser de lo más variados, ¿no? A nivel interno, ¿cierto? Este ejemplo que ponía Sebastián es un ejemplo que está ocurriendo, yo diría, todos los días, todas las semanas, en todas las escuelas de Chile, yo diría en todas las escuelas del mundo en estos momentos, ¿no? Que un tema que es recurrente, un tema que está siendo, digamos, polémico en muchos sentidos, ¿cómo lo abordamos? ¿No? Y cómo nos damos cuenta que nosotros también tenemos dificultades y tenemos sesgos respecto de muchos temas, ¿no? Tenemos también nuestras propias limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, es necesario pedir ayuda a alguien externo y que no sea la típica charla, como decía Edgar. Claro, sí, ahí hay hay un desafío, ¿no? Y ahí hay una articulación entonces posible de hacer, ¿no? Dentro de los propios recursos que tenemos la posibilidad de responder ante este desafío, ante este tema. Sí, no, ahí hay una respuesta. Yo creo que es súper importante la sinceridad, es decir, sí, cuando realmente están las condiciones y realmente nos sentimos que estamos nosotros, que podemos responder a eso. Pero a lo mejor también es súper honesto decir, no, en realidad, en la escuela y en la biblioteca no tenemos las condiciones para responder a esta inquietud que tienen los estudiantes. Entonces, a lo mejor hay que buscar ayuda y articularse con otros, ¿no? Con otras comunidades lectoras. Ese podría ser el primer desafío, ¿no? Pensar, por ejemplo, en otras escuelas, ¿no? Otras comunidades lectoras, otras comunidades escolares. A lo mejor es un tema que se podría abordar con otros colegas de otro establecimiento también, ¿no? Y a lo mejor hacer un trabajo conjunto, ¿no? O a nivel local y a nivel comunal, están las instancias, hay hay un otro que pueda ser nuestro
que nos permite interactuar con respecto a este tema. Entonces, ahí siempre hay preguntas que hacerse en ese sentido, ¿no? Entonces, por supuesto, considerar el territorio con todos los otros agentes que existen, ¿no? Y ahí es un poco el llamado. O sea, no nos centremos solo en la escuela para tratar de responder a algo. A lo mejor tenemos recursos a nivel local que podemos aprovechar también, ¿no? Sebastián, vamos a tratar de avanzar rápido para alcanzar. Bueno, los obvios, ¿no? Los agentes básicos que tenemos alrededor, la municipalidad. Alguien mencionó la municipalidad que tenía algo así como una unidad de género o algo así. Hay muchas municipalidades que están integrando este tema y están generando instancias dentro de su, digamos, administración, ¿no? Con respecto a este tema, pero pueden ser con respecto a muchos otros, ¿no? El medio ambiente, discapacidad, eh, mujer, diversidades, en fin, ¿no? Entonces, la municipalidad, por cierto, que puede ser una instancia de ayuda, pero también una instancia de fuentes de financiamiento, ¿sí? O una fuente también de información, ¿no? Es decir, poniendo este ejemplo, ¿no? De que a lo mejor nos podríamos vincular con otras escuelas respecto a un tema que a lo mejor podría ser común, entonces la municipalidad puede ser, ¿no? Siendo sostenedor sobre todo, una buena fuente de información. Entonces, por cierto que es como el espacio obvio, pero yo diría que sería bien importante que la escuela, fuera de ser, cuando digo escuela me refiero a la comunidad, ¿no? Fuera de ser una instancia donde la municipalidad es tu sostenedor, ¿no? Miráramos también la municipalidad como un agente social, ¿no? En donde hay información, donde hay espacios para generar alianzas con otros, ¿no? Convenios con otros, en fin. Entonces, yo creo que ahí hay, normalmente como que uno ve la municipalidad y la escuela como una relación jerárquica y unilateral, ¿no? Desde la MUNI a la escuela. Entonces, pensemos entonces desde la escuela a la MUNI, ¿no? ¿Cómo hacer ahí vinculaciones y a lo mejor motivamos a la gente de la municipalidad a plantear cosas mucho más interesantes de las que actualmente plantean, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra relación con la biblioteca pública? ¿No? A lo mejor ahí hay alguna instancia de hacer algo en conjunto, alguna actividad una vez al año. Yo siempre digo que lo primero que se debería hacer a principio de año en todas las escuelas es preguntarles a los estudiantes y a los profesores, bueno, y si se pudiese a los apoderados y apoderadas, eh, si están inscritos en la biblioteca pública de su localidad, si es que hay una biblioteca pública cerca, por supuesto, ¿no? Si hay una, ¿no? Normalmente en Chile en estos momentos en todas las comunas al menos hay una biblioteca pública. Entonces, esa pregunta yo creo que es súper clave, ¿no? Y yo creo que ustedes como biblioteca escolar podrían estar mucho más vinculados también con la biblioteca pública, dialogar mucho más con ella, ¿no? Eh, Conocer las actividades que hace la biblioteca pública, ¿no? Y hay cosas tan básicas como que, bueno, seguramente Sebastián tiene más experiencia que yo en esto, porque él en este momento está de director regional de las bibliotecas públicas en la región de Valparaíso. Pero, por ejemplo, algo que yo siempre me he preguntado y que en Santiago se resolvió muy bien cuando apareció la Biblioteca de Santiago, que fue una biblioteca regional, ¿no? Es para toda la región. Y es un edificio grande y todo, pero tiene un horario que es un horario súper atendible, ¿no? Es desde las 11 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, más o menos. Entonces, claro, eso da espacio para que las personas, luego de trabajar 6, 7 de la tarde, puedan pasar a la biblioteca a lo mejor a retirar un libro una vez a la semana, una vez al mes, una cosa así, ¿no? Los mismos niños, saliendo de la escuela, a lo mejor pueden pasar a la biblioteca, ¿no?
porque imagínense, el horario escolar es hasta las 4 o 5 de la tarde y la mayoría de las bibliotecas públicas atienden con suerte hasta las 5 o 6, he visto algunas, ¿no? Eso es bien relativo. Entonces, claro, el horario para que los niños puedan ir a la biblioteca, a lo mejor para hacer una tarea, si lo hacen rapidito, tal vez sea 1 hora, ¿no? Si tienen, o si se demoran en el desplazamiento ya, el asunto se vuelve bastante más complejo. Entonces, ¿no será interesante a lo mejor plantear directamente que la biblioteca escolar tenga el horario escolar, pero que la biblioteca pública a lo mejor tenga un horario, por ejemplo, no sé, sábado en la mañana, que a lo mejor pudiese abrir? Entonces, si esas inquietudes a lo mejor partieran desde la biblioteca escolar como una inquietud concreta de una necesidad, a lo mejor se podría generar un proyecto o una inquietud para que a lo mejor la biblioteca pública pudiese tener un horario adecuado para, por ejemplo, atender a los niños de la escuela que no pueden ir finalmente a la biblioteca pública y se quedan sin esa posibilidad, ¿no? Entonces, estoy diciendo cosas, ¿no? Ideas así como al voleo, pero eh, mm, hay preguntas que uno podría hacerse, que por supuesto van más allá de nuestra gestión, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de decisiones políticas, administrativas de otra índole, pero la instancia de plantearlo a nivel a lo mejor de biblioteca escolar y en un diálogo con la biblioteca pública de tu comuna puede ser una cuestión interesante, ¿no? Puede tener más fuerza incluso, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que lo miren, qué pasa con las bibliotecas públicas de su zona, ¿no? Bueno, Gloria, ¿qué hay disculpa, con los centros culturales? Perdón. puedo decir en línea con lo que estáis comentando que acabo de anotar lo que dijiste, porque creo que eso es un pie forzado importante para que el cambio de bibliotecas públicas mejore, ¿cierto? El horario. Mm. Lo anoté porque lo voy a considerar acá en la región, porque de verdad cuesta mucho que los sostenedores, que el municipio pueda entender que el horario tiene que ser distinto y además de eso tener personal que pueda atender la biblioteca. O sea, que no Ya, solo sea una persona. Entonces ya, lo dejé anotado porque me parece interesante y si se animan allá también en los colegios de levantar esas solicitudes, ¿cierto? Creo que también mueven el cerco a lo que puede hacer la biblioteca pública, ¿sí? Interpelarlas directamente a través de los municipios es posible. es posible. Eh, claro, yo sé que eso tiene que ver con cuestiones administrativas enormemente. O sea, yo en la biblioteca local de Lo Prado, por ejemplo, en Santiago, yo vivo en la comuna de Lo Prado, cuando estoy en Santiago estoy en Lo Prado, y la biblioteca atiende de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, la biblioteca pública, y no atiende el día sábado en la mañana. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a la biblioteca pública? ¿No? O sea, yo las veces que he ido está vacía a lo más 1 o 2 personas haciendo un currículum. Claro, pues esas son personas que tienen tiempo y pueden ir al computador a hacer su currículum. ¿Por qué? Porque están buscando trabajo seguramente. Entonces, sí tienen tiempo para ir a la biblioteca y van a trabajar ahí para buscar trabajo. Pero público como niños que están en el colegio están justo en el horario escolar, pues el horario de clase. O sea, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde es más o menos el mismo horario que tienen los niños mientras están en la escuela. Entonces, imposible que puedan ocupar la biblioteca pública, ¿no? Y fuera de la biblioteca escolar, ¿no? Entonces, a lo mejor si quieren hacer una tarea o quieren, o sea, cuando uno dice, bueno, pregúntenle a sus estudiantes si se han inscrito en la biblioteca pública de su localidad, eh, uno dice, bueno, pero claro, a lo mejor es muy patudo de mi parte preguntar eso, pero resulta que, claro, pocas personas se van a inscribir si resulta que el horario es justamente el mismo horario que te incluye el horario de colegio. O sea, es como un poco imposible, ¿no? Y claro, y eso tiene que ver justamente con decisiones administrativas, de recursos. Ciertamente es complejo, pero a lo mejor se puede plantear un trabajo en conjunto, no sé, alguna actividad que a lo mejor motive justamente esa necesidad de que la biblioteca pública a lo mejor debería estar mucho más en consonancia con los horarios escolares, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay una articulación que uno podría intentar, ¿no?
Bueno, centros culturales, ¿no? Bueno, también. Hay muchas actividades culturales que uno a veces se omite y no se da cuenta que están en su radio más cercano, ¿no? Y no se entera porque, bueno, o la información no llega y a lo mejor la biblioteca escolar puede ser un buen espacio para dar a conocer esa información. Y a lo mejor sería interesante una alianza con a lo mejor algunas actividades que existan dentro de la comuna, dentro de la localidad donde ustedes estén. A lo mejor hay eh, muchas actividades que a través de la biblioteca escolar se podrían dar a conocer de mejor manera, o llevarlas a la escuela también, ¿no? Eso también puede ser una alternativa. Bueno, los clubes deportivos, los centros de adulto mayor, etcétera, ¿no? Las juntas de vecinos, etcétera. Todo esto, lo que se dice la sociedad viva, ¿no? Las instituciones que existen a nuestro alrededor, deberíamos tener un radar mucho más abierto a ver qué están haciendo y cómo nosotros nos podemos vincular. Voy a contar, bueno, quizás a la lámina siguiente lo pueden graficar mejor. Dale, Seba, avancemos. Claro, aquí estamos hablando de algunas conexiones posibles, pero puedo poner un ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de cosas que yo he visto. Con los adultos mayores, por ejemplo, los centros de adultos mayores, yo vi un caso bien interesante en España, en un pueblito, y por eso lo recuerdo porque era un pueblo, era una ciudad pequeñita que tiene una escuela, ¿no? Allá la educación pública tiene un valor súper importante, entonces en el pueblito este, que se llama Sarillena, solo hay una escuela y es la escuela pública, no hay escuelas privadas ni nada por el estilo, solamente la escuela pública, básica y digamos el equivalente a básica y la enseñanza media que ellos le dicen instituto, ¿no? Que sería como el liceo nuestro. Una biblioteca pública también, y tienen, mejor dicho, un servicio para adultos mayores, que claro, hay como un centro de adultos mayores y también un hogar, es de lo que sería como el equivalente a un hogar de adultos mayores nuestro, ¿no? Un hogar donde están los de mayor estadía, ¿no? Personas que están como con algunos problemas de salud mayor, de mayor consideración, entonces eh, viven ahí, pero también realizan actividades culturales en este centro de adulto mayor que es abierto. El centro de adulto mayor es abierto para la comunidad, para los adultos mayores que no tengan que vivir ahí, ¿no? Pero esto es una cuestión local, es una cuestión municipal. Entonces, había un programa que ellos hacían en que todos los meses los adultos mayores del centro de adulto mayor iban a la escuela a leerles cuentos a los niños, sobre todo a los niños más chicos, ¿no? Y a su vez, los niños visitaban el centro de adultos mayor con sobre todo a los abuelos que estaban internados en el hogar, pues, para hacer como un poco la referencia. No me acuerdo cómo se llama exactamente, tiene un nombre especial de ellos allá a lo que sería un hogar de adulto mayor, donde viven, ¿no? Donde se quedan. Entonces, también la escuela iba una vez al mes y llevaban alguna actividad, iban a hacer una actividad con los abuelos. Y los abuelos le leían también a los niños ahí, ¿no? Entonces generaba esta relación intergeneracional. A mí me parecía súper interesante. Y eso era un proyecto que ellos venían realizando ya hacía más o menos unos 5 años y había nacido de la escuela pública, de la biblioteca de la escuela pública. Entonces, ellos primero habían partido con decirle a los papás y a las mamás que les fueran a leer cuentos a los niños. Dejaban una hora específica durante la semana para que algún apoderado, papá, mamá, se turnaban, ¿no? Esto estaba definido con un calendario a lo largo del año. Entonces los papás destinaban el tiempo, o sea, pedían permiso en su trabajo, por ejemplo, para hacer esta actividad. Y iban a la escuela y le leían bajo su, digamos, interés, un cuento, un libro a los niños, ¿no? Sobre todo los niños más chicos. O con los que eran más grandes ya era otro tipo de cosas, ¿no? Compartían otro tipo de cosas, una película, lo que sea. Entonces,
Pero sobre todo con los más chiquititos era ir a leerles un cuento o contarles un cuento si ellos querían contar, ¿no? Entonces, ahí habían partido con esto de que los apoderados visitaban la escuela, generaban en ese sentido una interrelación con los apoderados de una manera muy, muy cercana, porque los apoderados se preparaban, o sea, sabían que en el mes de noviembre le iba a tocar en tal fecha ir a hacer esta actividad y algunos nunca habían leído ni siquiera ellos un cuento y estaban como entre comillas obligados. Entonces iban a la biblioteca de la escuela, buscaban, seleccionaban, porque la idea era que fuera del material que tenían en la misma biblioteca de la escuela. Entonces seleccionaban y le preguntaban a la bibliotecaria y conversaban ahí. Entonces después ellos iban con el texto preparado para leerle a los niños, ¿no? Insisto, sobre todo los más chicos, como que esto estaba centrado primero en el grupo que sería lo equivalente nuestro al primer ciclo, ¿no? De primero a cuarto básico, ¿no? También como el equivalente al kinder, ¿no? Pero esto después ya fue escalando, entonces ya después vino esto de invitar a los abuelos. Entonces estaban los abuelos que vivían en la casa, ¿no? Y luego invitar a los abuelos del centro de adultos mayores y luego ir a visitar a los abuelos que sí no se podían mover, que eran los del hogar, ¿no? Entonces ahí se generaba un espacio que era sagrado, o sea, ya ellos lo tenían súper planificado y era fecha definida y que siempre era así, ¿no? Y esto generaba un espacio como de mucha interrelación, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta importante, ahí hay un proyecto que a lo mejor podría ser interesante, una idea para, les tiro ahí una idea que a lo mejor ustedes podrían tomar, ¿no? ¿Cómo está la relación con el centro de adulto mayor o sea, hay varios centros de adulto mayor, ¿no? Las juntas de vecinos también, ¿no? Entonces, a lo mejor actividades que hace la junta de vecinos, bueno, a lo mejor que se organice, por ejemplo, ir a una visita a la escuela y hagan un encuentro, ¿no? De lectura, un café literario, etcétera. Ahí se pueden hacer actividades, le podemos poner el nombre que queramos, quizás sea una vez al año, nada más, pero ya generar ese tipo de interacción sin duda es más enriquecedor. Claro, uno piensa en la municipalidad y siempre piensa como en relaciones de tipo administrativa, pero también pueden haber cosas que tengan que ver con las fuentes de información, con el hecho de que son sostenedores, la municipalidad es un sostenedor de la educación y de la salud, por ejemplo. ¿Qué pasa con el consultorio cercano, ¿no? Con el CESFAM de la comuna, ¿no? A lo mejor no se trata solamente que a lo mejor vaya a hacer una charla de salud a la escuela, sino que a lo mejor se puede hacer otro tipo de actividad. A lo mejor la escuela puede ir y convertir también, digamos, generar un espacio de lectura en el centro, en el CEFAM, en fin, ahí hay alguna interacción posible se puede dar, ¿no? Entonces, hay temas que son necesarios, quizás otros que no tanto, pero que en esta mirada hacia el exterior uno puede también pensar en actividades conjuntas. Eh, no sé si hay alguna pregunta, he visto pasar rápidamente el chat, algunas inquietudes, no sé si alguien quiere comentarlas. Ya. Y también algo que nos cuesta integrar, pese a que lo tenemos tan presente, que son los proyectos digitales, ¿no? Y como que también cuando pensamos en proyectos, como que nos olvidamos, pero esto también es una posibilidad. Entonces, claro, lo digital puede acercar a las comunidades y a lo mejor, estoy dando una idea, ¿no? A lo mejor varias escuelas, varias bibliotecas escolares pudiesen tener una página web o un blog, por ejemplo, común, donde vayan eh, poniendo las distintas actividades que realizan y compartir textos, compartir material, compartir actividades, etc. Ahí hay un espacio digital que puede ser perfectamente un espacio de coordinación, ¿no? Y bueno, y se pueden generar
a través de las redes sociales, ciertos clubes de lectura, eh, eh, poner cuentacuentos, ¿no? Ustedes mismos, generar estos cuentacuentos, publicarlos a través mm, de una red social, booktubers, en fin, o sea, ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer y que yo estoy segura que muchos de ustedes hicieron, sobre todo durante la pandemia, pero a lo mejor es el momento de que esa misma actividad sea una actividad compartida con otros, que no sea solo para la escuela, eh, y permita, por ejemplo, esta interrelación más fluida, por ejemplo, con la biblioteca pública de la comuna, o con la municipalidad, o con los centros culturales que existan, etcétera, ¿no? O sea que a lo mejor hay ahí un espacio para hacer un proyecto interesante, eh, articulado desde la biblioteca escolar, pero que permita que la biblioteca escolar esté en interacción con otros de una manera mucho más fluida. Y eso que llegue, esa información que llegue a la escuela. Porque, como digo, a lo mejor hay muchas actividades que hacen el club deportivo de la localidad, o la junta de vecinos, o un centro cultural, etcétera, y no se sabe, y a través de la escuela a lo mejor se puede informar de mejor manera y se puede participar de mejor manera, ¿no? Entonces, los espacios digitales también son posibles de generar proyectos interesantes. Eh, los Insta-tubers también, por ejemplo, se han generado mucho a nivel de colegios, que han generado su eh, cuenta de Instagram, y a través de la cuenta de Instagram los mismos niños van poniendo comentarios y se graban en un video cortito y comentan libros, comentan lecturas, comentan acerca de alguna actividad que han realizado. Entonces, eso es una instancia que se puede generar, ¿no? Y se puede generar como un proyecto de más larga data, ¿no? Y en ese sentido, genera, o sea, yo sé que ya muchos de ustedes seguramente lo hacen, pero generarlo de una manera más ordenada, tal vez, ¿no? De una manera más, entre comillas, más pedagógica también, con un objetivo más claro, ¿no? Y no que solo sea esto de que, bueno, está de moda que hagamos una red social, un Instagram, entonces ya abramos el Instagram del CRA. No se imaginan la cantidad de Instagram a los que yo estoy eh, asociada, Instagram de CRA de todas las escuelas de Chile más o menos, y todos son iguales. Entonces ya como que digo, bueno, pero entonces, ¿qué proyecto podría ser interesante? A lo mejor no para que sea un Instagram que aparece en todos los, a nivel nacional, sino un Instagram que a lo mejor pueda ser realmente útil para generar más cohesión para la biblioteca escolar, para la escuela, para la comunidad en la que estamos, para que sea una comunidad lectora, ¿no? Pensemos que ese es finalmente nuestro objetivo, ¿no? Entonces, hay también espacios para generar proyectos, ¿no? Proyectos digitales, o proyectos digitales y concretos, ¿no? Para ponerles otro nombre, ¿no? Que no sean digitales y que se vincule, que sea un solo proyecto, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor un proyecto de booktubers, eso en YouTube generalmente, pero puede ser, como digo, en Instagram o en Facebook, en fin, lo que sea, en donde sea difundir el material de la escuela, el material de la biblioteca escolar, de una manera entretenida, donde los mismos niños, por ejemplo, puedan hacer sus comentarios, sus reseñas, etcétera. Generar esta comunidad de lectores que, que puede también motivar incluso a lo mejor a las familias, y ahí a lo mejor también conseguimos esto que hacían en esta escuela en España, que me parecía maravilloso, que tenían este espacio donde ya estaban tan vinculados con los apoderados, con los abuelos de la comunidad, con la junta de vecinos, etcétera, ¿no? Sigamos para... Bueno, lo voy a decir rápidamente, pero yo creo que es una recomendación, porque estamos casi ya en la hora. Siempre pensamos, cuando hablamos de objetivos en el ámbito escolar, como que nos tendemos a mirar siempre como objetivos de aprendizaje, ¿no? También a lo más como objetivos de investigación, ¿no? Entonces,
siempre sabemos que los objetivos tienen que ver con el verbo con el que se describe el objetivo, ¿no? Entonces, claro, siempre ponemos como objetivos lograr al aprendizaje X, ¿no? Eh, motivar a los estudiantes, bla, bla, bla. En fin. Entonces, siempre pensamos como en objetivos de aprendizaje, pero quizás para este tipo de proyectos tenemos que pensar en objetivos que sean más como más de ejecución, más de acción, ¿no? Y para eso existe este nombre que es un acrónimo gringo, ¿no? Viene del inglés, SMART, los objetivos SMART, que en realidad tiene que ver con que en el momento de construir objetivos que sean de carácter ejecutivo para actividades, no para pensar en aprendizajes, no para pensar en investigaciones, ¿no? Sino que para cuestiones de acción, por decirlo de alguna manera, eh, tienen estas especificaciones o estas características, ¿no? Que sea específico, ¿no? Entonces, hay la S de specific en inglés, ¿no? Que sea un objetivo específico. ¿Qué quiere decir con eso? No que sea, no, uno generalmente también piensa como en objetivos generales y específicos, no. Estamos pensando en un objetivo que sea como, no una cosa demasiado grande, sino que algo quizás súper pequeño, súper concreto, súper preciso, ¿no? Y que pueda ser lograble, podamos hacerlo, ¿no? Y que no involucre quizás tantos recursos, que no sea algo que nos vaya a enredar nuestra gestión, sino que más bien algo que nos ayude, ¿no? Entonces, en ese sentido específico, ¿no? Como algo bien puntual. A veces uno como que dice, pero es que es algo tan chico, tan poco importante, no sé, hacer un espacio de lectura en el patio, no sé, un rincón de lectura en el patio. Claro, pero es algo tan poco importante. Bueno, tal vez eso, que es algo súper específico, súper puntual, súper pequeño, es algo que puede tener eh, un resultado súper importante a lo largo del tiempo. Entonces, no despreciemos que sea para hacer un proyecto algo que sea muy puntual. O sea, en los objetivos SMART se privilegia eso, no se piensa como en cuestiones así muy grandes, ¿no? Sino que en algo súper preciso, súper puntual. Que sea algo medible, ¿no? Bueno, siempre que pensamos como en formulación de proyectos, por ejemplo, a nivel de los fondos del libro, siempre nos dicen el impacto, ¿no? Que a cuántas personas se va a llegar, ¿no? Entonces, claro, en el fondo se buscan medidas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en un proyecto pequeño, quizás también pensar siempre en cuál es la medida que podemos aplicarle. Puede ser la cantidad de estudiantes con los que vamos a trabajar, si vamos a involucrar a estudiantes y profesores, cuántas personas en el fondo van a ser gracias a ETAR, ¿no? Van a ser las beneficiadas de este proyecto. Entonces, ponerle medida de alguna manera, ¿no? Que sea alcanzable, es decir, que sea algo que se pueda lograr, como digo, y esto se vincula mucho con lo primero, ¿no? Que no sea algo tan grande, de tanta dimensión, sino que algo que uno, pongámosle el carácter realista, ¿no? Que algo que uno pueda lograr, ¿no? Con lo que tiene, con los elementos que tiene a mano, ¿no? Porque ahí también están involucrados los recursos, entonces si vamos a hacer algo demasiado importante, a lo mejor implica una cantidad de recursos que efectivamente no los vamos a obtener, entonces nos vamos a quedar con las ganas. Entonces quizás una idea súper básica, súper pequeña, pero que es alcanzable, que la podemos lograr incluso con lo que tenemos a nuestro alrededor. Relevante, ¿no? Es decir, que tenga importancia, ¿no? Que tenga relevancia. Y ahí está muy claro lo que decía Sebastián, ¿no? La idea de la justificación y la fundamentación. Con la justificación yo justifico que esto es realizable por tal y tal cosa, ¿no? Y que tendría tal o cual efecto, ¿no? Positivo. Con la fundamentación ya tengo que entrar a argumentar más, ¿no? Que es más o menos lo mismo, entonces hay que buscar bibliografía, en fin. Entonces cuando uno piensa en fundamentación normalmente está pensando como en objetivos de carácter investigativo, ¿no? La investigación implica mucho hacer esa fundamentación. Pero en los objetivos SMART la relevancia está dada sobre todo por el resultado que uno espera, ¿no? El efecto que va a lograr con esto.
¿no? Con lo que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, si es una alianza con la biblioteca pública, una actividad en conjunto, ya, ok. O sea, ¿cuál es la relevancia de eso? Claro, efectivamente hacer esa vinculación en el largo plazo. La idea es que ojalá esto sea algo que se mantenga en el tiempo y se logre en el tiempo, ¿no? Y el tiempo, ¿no? La idea de lo temporal, del timeline. Esa, que es algo que, o sea, que este proyecto, que esta idea la vamos a hacer en tantos meses, en tantas semanas, bueno, lo que nos vamos a demorar en prepararlo, en ejecutarlo, en evaluarlo después, en fin. O sea, si esto va a ser de marzo a diciembre, todo el año, todo el 2023, una vez al mes, en fin. Eso que quede bien, bien establecido. Sebastián, la siguiente. Bueno, y para terminar, lo podemos dejar en la grabación después, así que ahí lo pueden ver con más tranquilidad, pero la idea era como para cerrar y no extendernos demasiado. Ahí tienen como dos ejemplos de objetivos SMART en el ámbito de la lectura, ¿no? Yo traté como de adaptar ahí, quizás la adaptación no fue lo suficientemente feliz, pero bueno, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando ustedes piensen en un proyecto, sáquense un poquito de la cabeza esta idea de los objetivos de aprendizaje, que son los netamente académicos. Si la actividad de fomento lector o esta actividad que queramos hacer que tenga que ver con interrelación con el medio, con otras instituciones que existen alrededor para resolver un problema de la escuela, no necesariamente tiene que ver con un objetivo de aprendizaje. A lo mejor también hay un objetivo de aprendizaje vinculado, pero piénsenlo siempre en términos más bien concretos, ¿no? De que, bueno, con esto se va a lograr una articulación con la biblioteca escolar, o sea, biblioteca pública, con los centros culturales o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, pensar siempre en movilizar a la escuela hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Un poco ese es un poco el mensaje, ¿no? Bueno, ya estamos pasadito a la hora y no quiero quitarles más tiempo, ya hay personas que se están retirando porque estamos en la hora, pero un poco la idea es que ya empiecen a pensar a la luz de la clase anterior que Sebastián les planteó el diseño de proyectos en términos globales, ya pensar entonces en ideas concretas, quizás no muy grandes, no muy abarcadoras, eh, para hacer alguna actividad que tenga vinculación con la lectura, obviamente, eso es lo que vamos a tratar de gestionar, pero que también sea tanto para la escuela internamente, un efecto interno, como quizás pensar también en esas posibles articulaciones con el medio, con lo que pasa afuera, ¿no? Y tratar de llevar también a la escuela o interactuar con su comunidad más allá de la comunidad escolar propiamente tal. Yo creo que eso también es algo que nos puede dar eh, muchas posibilidades, ¿no? Y que puede ser también una marca de diferenciadora, ¿no? Bueno, está Isabel, yo recuerdo que en algunos años atrás un colegio de Santa Cruz me invitó para una actividad que ellos realizan una vez al año en el mes de abril, para el mes del libro, de una feria del libro. Ellos le llaman el Festival de la Lectura durante todo el mes del libro. Y ese colegio invita a los demás colegios de la ciudad de Santa Cruz a una serie de actividades que ellos realizan durante todo ese mes. Entonces, invitan a escritores, por ejemplo, a hacer presentaciones de libros, ¿no? Y invitan a las otras escuelas, a los niños de las otras escuelas. Este es un colegio particular, debo decirlo, pero me parece súper interesante que ese colegio se abre a la comunidad en esa instancia y aprovecha la lectura como una instancia de comunicación y de interrelación con el resto de las comunidades educativas de la ciudad, por lo menos, al menos del casco, digamos, em, digamos, de la ciudad de Santa Cruz y no de toda la comuna de Santa Cruz.
Entonces, pues, ahí hay un caso que a mí me parece súper interesante y ellos lo plantean como un proyecto todos los años y lo tienen agendado de esa manera y está en su, digamos, programa anual, que durante el mes de abril ellos hacen este festival donde invitan escritores, invitan a cultores locales, a escritores locales, hacen actividades de poesía, en fin, una serie de actividades y donde invitan a la comunidad y se abren a la comunidad. Y eso es súper, digamos, un proyecto que a lo mejor en un principio implicó recursos, implicó como mucho esfuerzo por parte de esa comunidad, pero ahora ya lo tienen tan internalizado que ya les sale solo. O sea, ha pasado ya bastante tiempo en que lo han hecho. Así que eso era lo que yo quería comunicarles, contarles para que ya empiecen a pensar en proyectos para el próximo módulo, que es lo que se viene ya en el mes de noviembre. Sebastián, no sé si quieres cerrar con algo tú. Ya. Sebastián dice que se tiene que retirar porque efectivamente ya tiene una reunión. Abrazos a todos y todas, dice. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Ya estamos pasaditos, pero bueno, para cerrar. Muy bien, voy a cortar entonces, voy a cerrar la sesión. Ya nos pasamos, así que